Siguiente tenemos el community. El community es una etiqueta que determina una restricción de reenvío para el prefijo. Es decir, dentro del community yo puedo establecer etiquetas que digan este prefijo no puede salir a vecinos externos. Este prefijo te lo estoy mandando, pero no se lo puedes anunciar a nadie, ni a internos ni externos. Este prefijo no puede salir a internet. O este prefijo puede ser reenviado a cualquier router, no importa si es interno, externo o internet. Eso significa esa etiqueta, es una etiqueta de comunidad que me sirve para hacer filtrados, para confinar un prefijo dentro de un sistema autónomo o que pueda salir. Eso lo veremos cuando veamos los filtros de prefijos más adelante. Este community yo se lo agrego manualmente, no existe, por eso dice que es opcional y transitivo. Es opcional porque si no he configurado el router para que le agregue etiquetas, pues no lo hace, pero si lo he configurado para que lo agregue, le va a agregar la etiqueta de si es exportable a vecinos externos o no. Pero si yo, aunque no lo soporte, aunque no lo tenga configurado, yo tengo que seguirlo reenviando a los demás routers, porque los demás routers tienen que darse cuenta de las etiquetas que llevan estos prefijos. Vamos a ver aquí en el P3 show PGP y version 4 Unicast que tenemos un prefijo y es el prefijo 222. Tenemos un prefijo con etiqueta community. La etiqueta community no export significa que yo no puedo anunciar. Yo recibo este prefijo, pero este prefijo no lo puedo anunciar a vecinos externos. No puedo. Como prueba, mi vecino externo es el router 6 o el P6 y aquí está la tabla de BGP. No existe el prefijo 2222 porque router 3 recibió el prefijo 2222 con una etiqueta que dice no lo mandes a vecinos externos y no lo hace. El vecino externo P6 pues no lo tiene y si le quito esa etiqueta sí va a poder ser enviado hacia afuera. Eso es el atributo community. Luego tenemos los últimos tres atributos que son opcionales, es decir, si lo tengo habilitado pues se lo agrego y puedo reenviarlo o no puedo reenviarlo, eso depende. ¿Qué es el Originator ID? El Cluster ID. Estos dos, el Originator ID indica el ID del router y BGP que publica el prefijo solamente en un escenario donde tengo un row reflector. Esto se hace como prevención de loop. El Cluster ID indica el ID del router que tiene la característica de row reflector y quién es el que publica el prefijo. Esto se hace en un escenario de múltiples row reflector como prevención del loop. Recuérdense que en el video anterior, hace 2 videos atrás, creo que lo vimos, los mecanismos de prevención del loop. Un vecino interno no puede publicarle a otro vecino interno prefijos que fueron aprendidos de otro vecino interno. Entre internos no se deberían de publicar nada, pero hay un mecanismo para romper esa regla que es row reflector. Row reflector permite que un vecino interno le publique rutas internas a otro router interno. Entonces, como mecanismo de prevención del loop, se le tiene que agregar el ID del router que está publicando un prefijo interno a un vecino interno. Y este mecanismo va a funcionar como el mecanismo de las sesiones externas. Recuerdan que si yo publico un prefijo a mi sistema autónomo y si por otra entrada recibo ese mismo prefijo con mi sistema autónomo, le doy drop porque viene mi sistema autónomo ahí, significa que yo lo publiqué y ese es mi mecanismo de prevención de loop. En un entorno de row reflector sería si viene mi IP como origen de un prefijo que estoy recibiendo, entonces no lo acepto porque yo lo publiqué. Entonces nada más se le ponen el ID de origen de un prefijo cuando tengo un escenario de row reflector. Y cuando tengo más de un row reflector, se pone el ID del row reflector. Para evitar que un row reflector esté reenviando los mismos prefijos que ya reenvió el otro row reflector y creemos un loop. ¿Sí? Básicamente sería, ¿cómo les explico? Veamos. Sería así.
En este caso, este es un vecino interno, este es un vecino interno y este es un vecino interno. Tenemos 3 routers que son internos. Si yo aquí tengo el prefijo 2222, 2222, 2222 y soy un vecino interno, yo se lo publico a este router. Si yo no tengo la característica de error reflector, este router no puede publicarle el prefijo 2222 a router 3. No puede, no debería. Pero como yo le he habilitado la característica de error reflector a este router, significa que yo recibo el prefijo 2222 de un interno y yo se lo puedo reenviar a otro interno sin ningún problema. ¿Qué pasaría si yo tuviera otro link aquí? Y yo recibo el prefijo como router 3, recibo el prefijo 2222 y cada vez que yo recibo una actualización yo tengo que enviarlo a mis otros vecinos. Entonces, ¿qué pasa si yo lo reenvío hacia router 2? Router 2, si no tuviera un mecanismo de prevención del loop, lo aceptaría y crearía un loop. Pero cada vez que el row reflector anuncia un prefijo por medio del mecanismo de row reflector, se agrega el router ID del router dueño de ese prefijo, es decir, el prefijo 2222, el dueño es el router 2, entonces cuando yo envío el mensaje agrego que este prefijo lo anunció el router 2222. Así que cuando este prefijo intenta ser reenviado por router 3 a router 2 mira que en el origen está su misma IP y ya no lo acepta y ya no hay loop. De igual manera, si intento tener otro row reflector y está conectado a los routers y están conectados entre sí, cuando yo anuncio el prefijo 2222 a row reflector, va el originator ID y va el cluster ID, es decir, el router ID, que en este caso el router ID de este router sería la 100.222. Entonces también iría que el row reflector que está reflejando esa ruta ahorita es el que tiene la 100.222. Irían estos dos. Así él se daría cuenta y él se va a dar cuenta de que hay un row reflector reflejando ese prefijo y no lo va a hacer. O sea, si yo recibo este prefijo y lo anuncio de regreso hacia él, ya sea por medio de la conexión hacia el router 3 o directamente conectado, este row reflector se va a dar cuenta que él mismo está anunciando el prefijo y ya no lo va a volver a anunciar. Son mecanismos de prevención del loop, lo vamos a ver muchísimo más en detalle cuando veamos la configuración de row reflector. Creo que tenemos aquí, si me voy al router 3, sí, aquí lo tenemos, siempre en el mismo prefijo 222, vemos que mi row reflector es el que tiene la 100.222. El cluster ID es la IP del router que está sirviendo como row reflector. ¿Y quién es el router que está anunciando? El que originó este prefijo es el router 2, la 22222. Aquí tenemos los dos atributos. Y por último tenemos el MED o la métrica, el Multi-Exit Discriminator. Agrega la métrica del IGP, o sea de OSPF, IGRP, RIP, lo que tenga corriendo a los prefijos para poder ser publicada y manipulada para los prefijos externos. Este es opcional, como les digo, por defecto no hay. Show BGP IP version 4 Uniques. Por defecto no está habilitada, la métrica por defecto es 0 y por defecto no se envía. Este es un proceso que yo tendría que hacer manual. Si yo quiero enviar la métrica para que sea tomada en cuenta para tomar decisiones de cuál es la mejor ruta, entonces lo tengo que hacer manual y tengo que darle un valor manual y tengo que decidir si esto lo voy a enviar o no lo voy a enviar a mis vecinos. Es un opcional y no es transitivo, así que puedo o no soportarlo y puedo no enviarlo, que sería este último valor, y funciona exactamente igual que la métrica en OSPF, en IGRP y en RIP. El valor menor es el mejor. Por último tenemos otro atributo más
que es el weight, que este es propietario de Cisco y solo existe en equipos Cisco. Obviamente en equipos de otro fabricante no va a estar el weight. Y el weight es un atributo de valor numérico de significado local, igual que local preference. Se prefiere el valor mayor por defectos de 32.768 para vecinos EBGP. Y es un atributo que solo existe en Cisco y es el primer atributo que se toma en cuenta para determinar cuál es la mejor ruta. Ahora bien, ahora que ya conocemos todos los atributos, vamos a ver cuál es el método de selección de ruta que utiliza BGP. Por defecto, o lo primero que hace BGP para determinar cuál es la mejor ruta para llegar a un prefijo, siempre y cuando tengamos más de una ruta. Cuando tenemos un escenario multi-home, que es más de un proveedor, puedo tener 3, 4 proveedores para llegar a un prefijo. Por defecto, lo que hace el router al tener BGP es ignorar todas las rutas con un siguiente salto inaccesible. Si tengo rutas con siguiente salto inaccesible, pues se descartan. Primero tengo que asegurarme que la ruta tenga un siguiente salto que yo pueda alcanzar, que le pueda hacer un pin, que yo pueda llegar, que yo lo tenga en mi tabla de enrutamiento. Eso sería lo primero. Lo segundo es el weight. Si es un equipo Cisco, pues es el weight. Voy a elegir la ruta que tenga un valor de weight más alto. Si nos vamos a router 3 donde estábamos viendo, por defecto es 32.768. Para lo interno, sí, básicamente ese es mi prefijo interno y lo demás es 0. Lo demás lo tendría que manipular manualmente, darle un valor manualmente, tal como lo hago con la métrica, tal como lo hago con el local preference, yo tendría que darle un valor. Ahora, voy a preferir la ruta que tenga un weight más alto. Si el valor está por defecto y no puedo desempatar ahí, no puedo seleccionar cuál es la mejor ruta, voy al siguiente, que sería quien tenga el local preference más alto. Si no he configurado local preference tampoco, me iría con la tercera, que es preferir el origen. Básicamente voy a elegir si está directamente conectado a mí o no. Si está directamente conectado a mí, el siguiente salto del prefijo al cual quiero llegar, pues voy a elegir ese. Si no, si son prefijos remotos, entonces no puedo determinar si es la mejor ruta. Tendría que irme por el siguiente criterio, que sería voy a preferir el menor a ese path. Pero si por las dos rutas que están participando ahorita para hacer la mejor, por ambos tengo la misma longitud de ese path, me voy a lo siguiente. Prefiero la ruta con el mejor origen. Es decir, el menor origen sería si esa ruta fue publicada con el comando network o con el protocolo EGP o fue redistribuida. Si ambas fueron con el comando network publicadas, entonces me voy al siguiente criterio, que sería la métrica. Si la métrica no ha sido manipulada porque es un valor que el administrador tiene que manipular, me voy con el siguiente. El siguiente sería, voy a preferir las rutas que hayan sido publicadas por un vecino externo sobre las que hayan sido publicadas por vecinos internos. Pero si estoy desempatando con dos proveedores de servicio que obviamente son mis vecinos externos, nos vamos al siguiente criterio. El siguiente criterio sería preferir la ruta con la métrica IGP más baja hasta el siguiente salto. Pero si son si son vecinos directamente conectados o estamos a ese path de distancia, o no le he puesto la métrica IGP que la publique, van a empatar. No me sirve este criterio. Vamos a ir al siguiente criterio, sería voy a preferir la ruta con EBGP más vieja. ¿Cómo veo eso? Eso lo tendríamos que ver con los vecinos. Aquí, si es un vecino externo y pertenece a un sistema autónomo externo, entonces aquí voy a ver hace cuánto conozco a esos vecinos. ¿Quién es el más viejo? El más viejo ahorita es el 666, mi vecino 666, hace 2 horas 40 minutos. Y el otro vecino hace 2 horas 18 minutos. Pero si estoy desempatando con vecinos con vecinos internos, entonces esto no aplica, me voy al siguiente criterio. Estoy siendo muy exagerado, pero esta es la selección de ruta. Muy probablemente ya tuve que haber decidido muchísimo antes cuál era la mejor ruta, pero
Es muy importante saber todo esto porque se pueden dar casos extremos en los que esto llegue a pasar. Décimo, voy a preferir la ruta que tenga el vecino BGP con el menor router ID, al menos que los vecinos no tengan un router ID configurado. Entonces, el último criterio sería: voy a preferir el vecino que tenga la dirección IP numérica más baja. Y ahí sí va a haber un desempate absoluto. Ahí voy a tener cuál va a ser realmente mi mejor ruta. Y con esto, estimados, terminamos este tema de atributos y selección de la mejor ruta. Con esto pudimos abarcar ya hasta la sección de atributos. Hemos avanzado bastante en este curso, bastantes conceptos teóricos que nos van a servir mucho en el futuro para poder hacer un despliegue y una implementación de este protocolo, este maravilloso protocolo que es BGP.